para siempre. Maravilloso es nuestro Dios. Bendecimos su nombre. Te adoramos, oh Dios. ¿Cuántos pueden adorar al Señor en esta mañana? Nos hemos reunido en este lugar, aleluya, para rendirle un culto a nuestro Dios, para exaltar y engrandecer su nombre. Los invito en esta hora a estar puestos en pie y elevar sus manos al cielo y adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es merecedor de toda gloria. Él es merecedor de toda honra. Él es merecedor de toda reverencia, de toda pleitesía. Aleluya. Yo no sé a lo que usted ha venido a este lugar, pero yo he venido a adorar a Dios. Oh, te adoramos. Oh, te adoramos. Oh, te adoramos. Oh, te exaltamos. Reconocemos tu presencia en medio nuestro.
santo. Santo, santo, santo. Tú eres santo. Tú eres santo. Tú demandas santidad de tu pueblo. Tú demandas consagración de tu pueblo. Oh, Rabababa y Kibashaba y Kababa y Kibashaba. Oh, Rabababa y Kibashaba y Kababa y Kibashaba y Rababa y Kibashaba. Ay, pueblo mío, y Rabababa y Kibashaba y Kababa y. Ay, pueblo mío, demando santidad y Rabababa y Kibashaba. Ay, demando santidad y Rabababa y Kibashaba y Rababa y Kiba. Ay, Rababa y Kibashaba y Kababa y Kibashaba. Ay, soy Dios celoso y Kababa y Kibashaba. Ay, no comparto mi gloria con nada ni con nadie. Y Rabababa y Kibashaba y Kababa y. Y Rabababa y Kibashaba y Kababa y Kibashaba y Kababa y. Ay, te adoramos, Dios. Ay, te adoramos, Dios. Aleluya. Ay, te Aleluya. adoramos, Dios, te adoramos. Aleluya. Ay, te adoramos y te damos. Ay, perdona nuestras iniquidades. Perdona nuestros pecados, Dios. Santifícalos. Conságralos, límpialos. Sepáralos, Señor amado, para ti, oh Dios. Oh, Rababa y Kibashaba y Kababa y Kiba. Ay, Señor, gracias. Ay, Señor, gracias. Ay, Señor, gracias porque tú nos amas. Ay, porque tú nos amas, tú nos hablas, Señor, gracias. Porque tú nos amas, tú nos amonestas, Señor, gracias. Porque tú nos amas, tú nos exhortas, Señor, gracias. Porque tú nos amas, tú nos enseñas, oh Dios, Señor, gracias. Oh, te adoramos. Oh, te adoramos. Oh, te adoramos, Señor, te adoramos. Te adoramos, oh Dios, te adoramos. Te adoramos, oh Dios, te adoramos. Oh, Señor, gracias. Oh, Señor, gracias. Oh, Señor, gracias por tu presencia en esta mañana. Gracias, Señor amado, porque tú quieres que tu pueblo seamos diferentes. Porque una vez más tú nos recuerdas que tú quieres que seamos luz en medio de las tinieblas. Porque una vez más tú nos recuerdas, Señor amado, que tú quieres que nosotros seamos sal, que preservemos este mundo de la corrupción, oh Dios. Ayúdanos a ser sal, Señor. Ayúdanos a ser luz en medio de las tinieblas, oh Dios. Oh Padre Santo, ayúdanos, Señor. Gracias, Señor. Gracias te damos, oh Dios. Gracias te damos, oh Dios. En el nombre de Jesús. Oh, te adoramos. Oh, te adoramos. Aleluya. 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 Te adoramos. Ay, amado. Aquí hay una presencia fuerte del Señor. Hay una fuerza, una presencia irresistible. Santo Señor, gracias Señor. Habla la iglesia. Gracias.
eres, oh Dios. Nuestras almas te alaban. Nuestras almas te bendicen. Bendecimos tu nombre, santo y maravilloso. Les voy a invitar a buscar en su Biblia el libro de Éxodo, capítulo 17. Aleluya. Oh, santo mi Señor, te adoramos, Dios, aleluya. Gloria al Te Señor. adoro, Dios, aleluya. Capítulo 17, versículo del 8 al 16. Gloria al que vive para siempre. Santo y maravilloso tú eres. Éxodo capítulo 17, versículo del 8 en adelante. Éxodo significa salida. Aquí se nos habla, ¿verdad?, del proceso que enfrentó el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y el pueblo de Dios dice: amén. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza. Hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré de toda la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Señor, en esta hora te adoramos. Oh Dios, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, oh Dios. Te damos gracias, Señor, por esta palabra que ha sido leída, oh Dios. Gracias, Padre Santo, por los cánticos, Señor. Gracias, Señor amado, porque tú nos hablas de manera especial. Te pido en esta hora que tú pases carbón encendido sobre mis labios, Señor. Que tú, Señor, me hables primeramente a mí, luego a tu pueblo, Padre Santo. En esta mañana estamos hambrientos y sedientos de ti, oh Dios. Queremos salir con una palabra, Señor amado, poderosa, que nos estimule a seguir hacia adelante en medio de las guerras, de las luchas, de las batallas, de las crisis, de las tempestades que como pueblo tuyo enfrentamos, oh Dios. Gracias te damos, Señor, por Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, amado. Las escrituras nos registran en Éxodo capítulo 3, versículo de 7 en adelante, que el Señor había escuchado la aflicción, había visto la aflicción del pueblo de Israel en Egipto. Y el clamor de este pueblo había llegado hasta la misma presencia del Señor. Había sido un pueblo que había pasado desde que José entró con su familia a Egipto. Ya habían transcurrido 400 años
llegó un momento dado que luego de la muerte de José y de la muerte del faraón, que conocía las hazañas y milagros que Dios había hecho, cómo Dios había preservado al pueblo de una hambruna gracias a la intervención de Dios a través de José. Ya esa gente había muerto, ya se había levantado una nueva generación en Egipto, y se había multiplicado el pueblo de Israel. Este faraón comenzó, los nuevos faraones, los sucesores, comenzaron a esclavizar al pueblo de Israel a tal magnitud que le multiplicaron el trabajo. En momentos dados hicieron leyes, dictaron leyes que iban en contra del crecimiento de la nación de Israel, haciendo edictos para exterminar a los niños que nacían, a los varones que nacían del pueblo de Israel. Hubo muchas maneras en que el enemigo trató de estorbar y que el pueblo del Señor Israel no pudiese multiplicarse y crecer. Pero cuando Dios tiene un propósito con un pueblo, no importa el enemigo que se levante, aleluya, Dios va a pelear la batalla por ese pueblo, aleluya. Y vemos que llegó el momento, porque Dios no trabaja ni tarde ni temprano, sino en el momento oportuno de Dios, en el momento que Dios había establecido, porque ya la profecía estaba dada que después de ciertos años, después de 400 años, Dios iba a sacar a su pueblo con mano dura de Egipto. Y llegó el momento, amado, donde ya ese clamor había llegado ante la presencia del Señor, que el Señor llamó a Moisés con este propósito, como líder, como caudillo del pueblo de Israel, para sacarlo de esa opresión. El Señor tuvo que poner mano dura, en términos, mano dura con Faraón, porque Faraón no quería dejar ir al pueblo de Israel. Era el pueblo que estaba esclavizado, era el pueblo que estaba trabajando en beneficio de ellos, pero Dios tenía un propósito más elevado, Dios tenía un propósito más alto para ese pueblo. Y cuando Dios tiene propósito con un pueblo, cuando Dios tiene propósito con una persona, aunque se levante el mismo infierno, Dios ha de tomar el control, aleluya, y dar un paso para que el pueblo pueda seguir hacia adelante y cumplir con aquel propósito que Dios le ha encomendado. Y allí utilizó a Moisés. Vinieron las plagas y Dios sacó con mano dura al pueblo de Israel. El primer milagro y extraordinario fue que tuvo que abrir el mar Rojo. Lo dividió para que el pueblo pasara en seco. Allí ellos estaban, amados, de espaldas a 400 años de aflicción, a 400 años de esclavitud. Ellos estaban dándole la espalda a un pasado, amado, de esclavitud, de dolor, de sufrimiento, y ahora estaban comenzando a moverse hacia una promesa, hacia una bendición extraordinaria que Dios le había dado a este pueblo. Dios le había prometido que los iba a llevar a una nación, a una tierra fructífera, una tierra que fluía leche y miel, aleluya. Oh, amado, cuando Dios nos promete algo, Dios lo va a cumplir, aleluya. Pero nosotros tenemos que poner nuestra parte, gloria al que vive para siempre, para no ser un obstáculo en el cumplimiento del propósito de Dios para nuestras vidas. Aleluya. Pensaba y meditaba yo en esta palabra. ¿Cuántas personas en este tiempo se encuentran esclavizadas por el pecado? Se sienten hastiadas y se dicen, Señor, están diciéndole al Señor, Señor, yo no puedo más. Yo quiero salir de esta condición, de esta atadura, aleluya, que me tiene cautivado, que me tiene cautivada, pero no sé qué hacer, aleluya. Oh, gloria al Señor. Si tú eres una persona, aleluya, que está tratando de salir, de romper, aleluya, con las ataduras del pecado, te digo que la solución es Cristo, aleluya. Si Dios libertare, seréis verdaderamente libre, gloria al que vive para siempre. Oh, amado, gloria al que vive para siempre. Por más trabajo forzoso, por más intentos que hizo el pueblo Egipto de destruir a Israel, no pudieron. Por más opresión, por más que le multiplicaron el trabajo, amado, Dios estaba con ellos y Dios le iba a dar la victoria. Gloria al Señor. Te adoramos, oh Dios.
después de tanta confrontación, allí salieron de Egipto. Allí cuando ellos pasaron el mar rojo, aleluya, el pueblo de Egipto, los enemigos fueron tras de ellos. Para sorpresa de ellos, amados, que allí los ahogó aquel mar, aquella agua. Los enemigos del Señor los exterminó y ellos comenzaron a caminar rumbo a la tierra que Dios les había prometido por heredad. Gloria al Señor. Dios nos ha prometido grandes cosas a cada uno de nosotros. Y el Señor ha de utilizar lo que tenga que utilizar. Levantará el hombre, levantará la mujer, levantará la circunstancia, amado, que tenga que levantar, aleluya. Si nosotros nos mantenemos fieles al Señor, contar, aleluya, de que ese propósito se cumpla en nuestras vidas. Dios tenía un propósito precioso de llevar a aquel pueblo a una tierra preciosa, fructífera. Allí Dios le había dicho: mire, ustedes van a comer de lo que no sembraron, ustedes van a disfrutar de lo que estaba levantado en aquel lugar que no lo sudaron. Porque, amado, cuando Dios, el amor de Dios es tan grande para sus hijos, amado, que nos da cosas que aún nosotros mismos no las merecemos, pero por amor, porque su amor es tan grande, aleluya, Él quiere bendecir a su pueblo. Alabado el que vive para siempre. Nosotros, amados, tenemos que caminar agarrados de las promesas del Señor. El pueblo de Israel comenzó su viacrucis por el desierto, pero ellos tenían un problema, era que ellos no tenían muy claro la promesa. Ellos no lo tenían, no estaban tan conscientes de la promesa que Dios le había hecho a sus vidas, aleluya. Dios los iba a bendecir, Dios los iba a hacer una nación diferente, para que fuesen embajadores a las demás naciones, aleluya, y pudiesen bendecirlos a ellos, aleluya. Nosotros, amados, tenemos promesas hermosas, esas promesas que nosotros estamos cargando, aleluya, que están encerradas en su palabra, deben ser un ancla para nuestras vidas, que en medio de las turbulencias, aleluya, que se levantan en nuestras vidas, en medio de los azotes, en medio de las crisis que nosotros como creyentes, como seres humanos, como hijos de Dios enfrentamos, esas promesas deben ser un ancla para que nosotros no nos, amados, no nos movamos, no nos hundamos. Gloria al Señor, amado, aleluya. Que aunque nosotros, aleluya, tal vez podamos movernos un poco, aleluya, podamos estar firmes y seguros de que Dios está en nuestra embarcación, de que Dios está con nosotros y que nos va a llevar al puerto seguro. Y que esa promesa, que ese propósito que Dios tiene contigo y conmigo, lo ha de cumplir, aleluya. Esa promesa tiene que ser un ancla para nosotros. ¿Sabes por qué? Porque se van a levantar enemigos, aleluya, en nuestra vida. Amado, nosotros los seres humanos, los creyentes en la iglesia, está en lucha continua, gloria al Señor. Pero uno de los enemigos más fuertes que tiene la iglesia y que tiene el ser humano son los enemigos en su interior. Enemigos que te dicen: tú no vas a poder. Enemigos, amados, que te siembran la duda. Dios te habló. Yo creo que Dios no te habló, porque mira todo lo que te está aconteciendo a ti después que Dios te dio esa palabra. Es todo lo contrario a lo que Dios te habló, aleluya. Porque nosotros a veces pensamos que cuando Dios nos habla, todas las cosas el proceso para que se cumpla, aleluya, esa promesa es color de rosa. Pero la realidad es que el proceso en muchas ocasiones es un tanto difícil y duro, pero a la larga trae bendición, trae gozo, trae regocijo, trae contentamiento, trae victoria, porque Dios nos ha llamado a ser victoriosos, aleluya. Oh, amado, que muchas luchas tenemos. El enemigo por allá sembrando la duda. ¿Cuántas personas, cuántos creyentes, cuántos hijos de Dios que un día pasaron y le dieron su corazón al Señor, en estos momentos se sienten ambivalentes, se sienten que están claudicando entre dos pensamientos, aleluya, porque no están viendo de manera inmediata el cumplimiento de lo que Dios te ha dicho? Pero en esta mañana te digo que si Dios te habló, espera.
aprender a esperar. Que muchas luchas se levantan en nuestras vidas. Qué hermoso que cuando nosotros nos sentimos cansados, nos sentimos agotados, el Señor nos dice: venid a mí los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Oh, amado, esas palabras nos sustentan a cada uno de nosotros. Nos encontramos, amado, con un pueblo que tenía unas luchas internas sumamente grandes. Ellos habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de su mente ni de su corazón. Ellos comenzaron a caminar rumbo a la promesa que que Dios le había dicho. Pero, amado, mientras tengamos mentalidad de esclavo y no mentalidad de libre, no podremos avanzar en el camino del Señor. Mientras estemos atados a una mentalidad del pasado, experiencias dolorosas, heridas, a circunstancias, a situaciones, no podremos alcanzar el grado que Dios quiere que nosotros alcancemos. Y lo vemos a través de la palabra, como el pueblo de Israel, después de Dios haberse manifestado su gloria de una manera tan extraordinaria, que a través de Moisés Dios abrió aquel mar, dividió aquel mar rojo y aquella gente pasó en seco. Cuando comenzaron a caminar por el desierto, allí sintieron sed, amado, y allí había un lugar con aguas amargas, y allí Dios endulzó aquellas aguas para que el pueblo pudiese saciar su sed. En otro momento tenían sed y Dios, aleluya, de la roca, gloria al Señor, salió un manantial de agua para que aquel pueblo que era numeroso, gloria al Señor, pudiese saciar su sed. Inmediatamente ellos salieron de Egipto. El Señor pensó en cada una de las necesidades y de los detalles, aleluya, se encargó de cada detalle de la vida de aquel pueblo. Inmediatamente Él colocó una nube sobre el pueblo. ¿Para qué? Para cuidarlo, para preservar su vida, de que no se sofocaran de aquel sol tan candente. Y de noche colocó una columna de fuego para calentarlo, porque en el desierto, en las noches, gloria al Señor, la temperatura baja mucho. Oh, amado, Dios estaba al tanto de cada una de las necesidades. Tenían hambre, Dios le dio codornices. Querían pan, cada día llovía pan, aleluya, maná del cielo. Oh, amado, todas las necesidades de aquel pueblo estaban siendo satisfechas por el Señor. Pero aquel pueblo no acababa de entender, aleluya, que Dios les amaba, gloria al Señor, aleluya. Aleluya, gloria a tu nombre. Oh, santo, santo. Aquel pueblo no entendía, amado, el amor de Dios. Y siempre que tenían una oportunidad comenzaban a quejarse, comenzaban a lamentarse. No podían ver, aleluya, lo que Dios estaba haciendo, cómo Dios los estaba cuidando, cómo Dios estaba preservando su vida, cuántos detalles Dios estaba tomando en consideración para llevarlos rumbo a aquella tierra que fluía leche y miel, aleluya. Oh, amado, nosotros tenemos que desarrollar una actitud y un espíritu, aleluya, de gratitud ante el Señor, porque Dios está al tanto de cada una de nuestras necesidades, aleluya. Él está haciendo provisión para cada uno de nosotros. Su palabra dice que Él no nos ha dejado ni nos ha desamparado, que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, que aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Jehová está con nosotros como poderoso gigante. Y como pueblo del Señor, como iglesia, a veces no lo entendemos. En la medida que nosotros abrimos nuestros labios para quejarnos, no estamos entendiendo lo que Dios está haciendo con nosotros.
nosotros, aleluya. Gloria a Jesús. Oh, te adoramos. Gloria a Dios, aleluya. Oh, te adoramos, Te adoro, aleluya. Señor. Ay, gloria a Dios. Nos encontramos con un pueblo Señor, aleluya. camino hacia lo que Dios le había prometido, Gloria a Dios. pero con unas luchas, con unas batallas internas terribles. Por eso es necesario, amado, que renovemos nuestro entendimiento. En Romanos capítulo 12, versículo 2 nos dice: renovaos vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que entender cuál es la voluntad de Dios para nosotros como iglesia. Aleluya. Oh, amado, para que podamos serle fiel al Señor, para que podamos caminar esta ruta, aleluya, hacia la tierra que Dios nos ha prometido. Aleluya, con gratitud, con gozo, con entusiasmo, gloria al Señor. No permitamos que el enemigo de la duda, que el enemigo del desánimo, que el enemigo de la frustración, aleluya, tomen ventaja en nuestras vidas, aleluya, y comencemos nosotros a quejarnos como hizo este pueblo, a tal extremo que ellos desearon regresar, ellos desearon retroceder hacia Egipto, después de haber estado tantas generaciones esclavas, cautivas en Egipto, amado. Oh, es que a veces no entendemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Por eso es que tenemos que irnos, amado, cuando oremos. Tenemos que comenzar a darle gracias al Señor y tenemos que recordarnos de dónde Dios nos sacó, amado, para estar agradecidos y seguir hacia adelante. Gloria a Cristo. Qué bueno es nuestro Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos en la ruta hacia lo que Dios nos ha prometido? Amén. Amén. Estamos en la ruta hacia lo que Dios nos ha prometido. Aleluya. Pues camine y no se detenga. Siga hacia adelante. No mire a diestra ni a siniestra. Mire a Cristo. Aleluya. Que aunque el hombre le falle, amado, Dios no nos falla. Dios nunca nos abandona. Gloria al Señor. Porque encontramos una iglesia quejándose de los líderes, quejándose de todo, porque no hemos aprendido a mirar a Cristo. Aleluya. Oh, gloria al que vive para siempre. Gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amado, tenemos que entender Gloria a Jesús. que Dios nos ha llamado con un propósito poderoso como iglesia. Gloria a Dios. Me viene a la mente el mensaje que el Señor nos trajo a través del hermano Sepúlveda el viernes de la campaña de Jonás, donde nos decía que mientras Jonás estaba durmiendo en el camarote abajo, aquella gente, aquellos tripulantes de aquella embarcación estaban como locos buscando cómo salvarse de aquella tempestad. Amado, así está el mundo, buscando cómo salvarse, buscando aquí y allá, buscando caminos. Y nosotros somos los que tenemos, aleluya, la solución. Nosotros somos los que tenemos, amado, aleluya, la capacidad de señalarle el camino que se llama Jesucristo. Pero en muchas ocasiones estamos como Jonás, durmiendo en el camarote, gloria al Señor, mientras el mundo, mientras los que están alrededor nuestro están desesperados buscando salvarse, gloria al Señor. A veces tenemos que echar a un lado los aparejos, todas aquellas cargas, aleluya, que nos impiden, amado, seguir hacia adelante. Eche sobre la borda, aleluya, todo ese espíritu de conformismo, ese espíritu de soñolencia, de cansancio, de satisfacción, amado. Tenemos que aprender, amado, aleluya. Tenemos que entender que Dios nos está llamando para este tiempo, gloria al que vive para siempre. Porque hay muchos que están luchando, que sinceramente quieren salvarse, pero no han encontrado el camino que encontramos nosotros, que se llama Jesucristo. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Cristo, aleluya. Amalek, al pueblo de Israel se le levantó un enemigo llamado Amalek. Amalek era un enemigo externo, porque están los enemigos internos y están los enemigos externos. Los que Satanás levanta, hombres, mujeres, circunstancias, para
de derribar, de destruir. Y allí estaba el pueblo de Israel rumbo a lo prometido. Y aquel pueblo, que era un pueblo sanguinario, era una tribu, era una nación nómada. Ellos eran descendientes de Saúl. Eran unas personas que ellos disfrutaban el matar a la gente, el aniquilarla. Ellos entraban a los poblados y allí saqueaban los poblados, se robaban todo lo que encontraban sin ningún temor. Y ese era el pueblo que se estaba levantando en contra de Israel. Un pueblo sanguinario, un pueblo que no tenía temor de Dios, un pueblo que las iba todas a ellos, que lo que pensaban era en ellos, un pueblo que estaba acostumbrado a la guerra por su condición de vida. Por el contrario, Israel era un pueblo más tranquilo, un pueblo que de generación en generación había sido víctima de la esclavitud. Y ahí estaba amedrentado, ahí estaba los amalecitas querían hacerle frente, guerrear contra el pueblo de Israel, impedir que el pueblo de Israel llegara a su destino. Pero nos encontramos con un hombre, con un líder de Dios, un hombre de Dios que Dios llamó, un hombre que buscaba la presencia del Señor, que oraba, que mantenía una comunión íntima con Dios, que dice la palabra que no hubo uno tan humilde, tan sumiso como Moisés, que entonces comenzó, y luego de buscar la dirección de Dios, le dio instrucciones a Josué para que Josué escogiese hombres y salieran a la guerra a pelear. Tal vez nosotros pudiéramos pensar, pero miren, este sí que es listo, así cualquiera, mandando a Josué a pelear, pero él dijo, ¿verdad?, que se iba a quedar con Ur y Aarón en lo alto de la montaña. Así cualquiera pelea una batalla. Y lo esperado era que el líder saliera al frente, como muchos líderes, ¿verdad?, salen al frente de la batalla y dirigen al pueblo. Pero Dios había dado unas estrategias sumamente importantes para que el pueblo pudiese alcanzar la victoria en medio de este enemigo que se estaba levantando. Era un enemigo que tenía mucha experiencia. Vemos a un Josué que aquí lo vemos por primera vez, un Josué que no cuestionó a Dios, que él entendió, no cuestionó a Dios ni cuestionó a su líder. Él entendió y conoció que su líder era un hombre de testimonio, era un hombre de oración, y él fue obediente a las instrucciones que Moisés le dio. Ya encontramos a Josué, que Dios lo está preparando para luego él iba a ser el sucesor de Moisés. ¿Saben una cosa? Que cuando Dios llama, comienza a preparar a las personas. Pero hay algo que es sumamente importante en la vida de esa persona que se va a levantar como un futuro líder dentro del pueblo, y es la sumisión y la obediencia. Sumisión y obediencia primeramente a Dios y luego al líder que Dios ha colocado bajo él. Gloria al Señor, sobre él. Vemos que Josué fue una persona que siempre le guardó las espaldas a Moisés. Lo vemos siempre ayudándole, un colaborador extraordinario. Esto nos debe enseñar a nosotros que si Dios nos llama para el trabajo que sea y nos está preparando, a veces como creyentes nos desesperamos, y hemos visto por experiencia personas que Dios los ha llamado a pastorear, y Dios quiere levantarlos, ¿verdad? Dios quiere prepararlos, pero se desesperan tanto que cuando entonces el pastor que está de turno, que es el pastor de esa persona, le da instrucciones, le da consejos, le amonesta, le enseña, lo dirige, a veces no quieren someterse, y lo que hacen es que se rebelan y se van de la cobertura pastoral, y allá vienen y levantan una obra y hacen, ¿verdad?, lo que Dios le llamó a hacer, pero lo hacen antes de tiempo, y vemos que no tienen la victoria que Dios esperaba darle a ellos. ¿Por qué? Porque todo es un proceso, gloria al Señor. Todo es un proceso si queremos la bendición de Dios. Él había aprendido lo que era obediencia, lo que era sumisión, y Dios lo iba a recompensar. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, gloria al Señor. Y vamos a ver luego en un futuro, cuando a los 40 años, como Josué
entra al pueblo de Israel y toman posesión de esa tierra prometida. Así que, amado, si Dios te ha llamado a hacer algo y estás preparándote, Dios te está preparando, no te desesperes. Espera en el Señor pacientemente, sigue los canales, deja que Dios moldee tu vida, gloria al Señor, que cuando llegue el momento no va a haber hombre que te cierre puertas, aleluya. Cuando Dios te abre las puertas no va a haber nadie, amado, que te la cierre, porque cuando Dios abre no hay quien cierre, y cuando Dios cierra no hay quien abra, gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Dios le da instrucciones a estos varones. Hay un refrán conocido de nosotros: en la unión está la fuerza. A través de la Biblia Dios nos da a conocer la importancia que tiene la unidad y la armonía dentro del pueblo del Señor. Josué mantuvo esa armonía, siguió las directrices e hizo lo que su líder le había mandado, las directrices que Dios le había dado, y pudieron lograr las metas y sus objetivos. A través de la palabra vemos cómo 4 buenos amigos. En el Nuevo Testamento nos encontramos a estos 4 amigos que tenían en común otro que estaba enfermo, paralítico, y cómo ellos se pusieron de acuerdo para llevar a ese paralítico ante la presencia del Señor para que Dios lo sanase. Y gracias a que ellos se pusieron de acuerdo y trabajaron en armonía, pues un paralítico había que cargarlo en esas camillas. Cuando llegaron, para sorpresa de ellos, cuando llegaron a aquel lugar, la casa estaba atestada de gente, no podían entrar. Ellos se les ideó subir al tejado, a la parte de arriba de la casa. Allí hicieron un roto y allí poquito a poco, con aquellas 4 sogas, bajaron en camilla a aquel que estaba paralítico. Y allí Jesús hizo una obra extraordinaria de sanidad y de salvación sobre aquel hombre. ¿Por qué? Porque había unidad. Había un mismo propósito, había un mismo sentir, había una armonía hermosa y especial en medio de aquellos 4 amigos. Eso es lo que el Señor quiere de su iglesia, que su iglesia estemos en unión, en armonía, gloria al Señor. La palabra nos dice que un reino dividido contra sí no puede prevalecer. O sea que si no hay unidad no hay fuerza, pero si hay unidad hay fuerza y se pueden hacer cosas hermosas y maravillosas. La palabra nos hace una pregunta: ¿andarán juntos si no estuvieran de acuerdo? Amado, tenemos que ponernos de acuerdo, gloria al Señor, aleluya. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, aleluya. Si hay algo que el Señor desea de cada uno de nosotros, es que sintamos ese amor por nuestro prójimo, que nos movamos a misericordia, que nos pongamos de acuerdo, aleluya, para que se cumplan esos propósitos que Dios tiene para con cada uno de nosotros, aleluya. Nos encontramos que entonces mientras Josué iba a hacerle frente a aquel ejército, Josué con sus 2 amigos, Aarón y Hur, subieron a la montaña, al collado, arriba, para allí con aquella vara comenzar Moisés a orar, comenzar a interceder para que Dios le diera una victoria poderosa a aquel pueblo amado. Esto nos da a entender la importancia que tiene la oración en medio de nuestras luchas, de nuestras batallas, gloria al Señor. Es sumamente importante, amado, que nosotros estemos conscientes de que necesitamos orar, que necesitamos clamar, que necesitamos interceder, y que es sumamente saludable en nosotros buscar amigos de oración para que nos ayuden a orar por nuestras necesidades, por nuestras crisis, por nuestras batallas, gloria al Señor, porque hay momentos en nuestras vidas que nos vamos a cansar, que se nos van a bajar las manos y necesitamos a alguien que nos las levante, gloria al Señor. Y eso fue lo que hizo Hur y Aarón con Moisés. Dice la palabra que mientras allá estaba Josué al frente de la batalla, me imagino el pueblo de Israel estaba animado porque tenían a su líder frente a ellos, los estaba comandando, les estaba ordenando, dando instrucciones, directrices, pero allá cuando miraban a la montaña estaban viendo al siervo de Dios que estaba con aquel báculo, con aquel palo, con sus manos levantadas al cielo, clamando, orando, aleluya, intercediendo para que Dios hiciera lo imposible posible, gloria al Señor. Y eso les infundía ánimo, eso les infundía, aleluya, el seguir hacia adelante.
Dice la palabra que cuando Moisés, como ser humano, porque los líderes, amados, son seres humanos de carne y hueso, Moisés se cansaba, Moisés también se desanimaba, Moisés también en un momento dado se frustraba, aleluya, pero Moisés amaba a Dios y eso lo impulsaba a seguir hacia adelante, cumpliendo con el llamado que Dios le había cometido, que Dios le había dado. Nosotros los líderes también sentimos cansancio, nos desanimamos, a veces también llega esa lucha, aleluya, mental interna, pero ahí está Dios para decirnos: yo estoy contigo como poderoso gigante, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, que no temas ni desmayes, porque yo, Jehová, estaré contigo donde quiera que tú vayas, aleluya. Oh, amado, y ahí estaba Moisés cansado porque había estado el ministerio de la oración, el ministerio de la intercesión. Es un ministerio que consume energías, aleluya. Es un ministerio que uno se extenúa, se cansa, aleluya. Y fue menester, fue necesario que aquel pueblo, amado, que aquellos dos hombres, aleluya, le levantaran las manos a Moisés. Porque Moisés, cuando se le bajaban las manos, el enemigo prevalecía, le ganaba, cogía la delantera. Cuando Moisés levantaba las manos y continuaba orando, el pueblo avanzaba, el pueblo de Dios avanzaba y seguía hacia adelante. La oración es una arma poderosa, aleluya, para nosotros poder obtener nuestra victoria en nuestras batallas. Gloria al Señor. Hay momentos, la batalla que ellos enfrentaron fue una batalla larga, que duró horas. Hay momentos que nosotros le preguntamos al Señor: Señor, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo yo voy a estar atravesando por esta situación? ¿Hasta cuándo yo voy a estar enfrentando esta crisis? ¿Hasta cuándo esta tempestad va a seguir soplando y las aguas no se van a allanar? ¿Hasta cuándo estos vientos van a seguir soplando y me van a querer destruir? Aleluya. Oh, amado, pero ¿sabes una cosa? Que Dios en un momento dado nos va a pasar al otro lado. Es necesario que pasemos por ese proceso, aleluya. Dios quería bendecir a su pueblo, pero su pueblo tenía que pagar un precio. Tenía que hacerle frente a aquel enemigo y tenía que también interceder. Amados, son dos cosas sumamente importantes que se reflejan en esta palabra. Hay momentos que nosotros tenemos que accionar. En un momento dado, cuando Moisés estaba frente al Mar Rojo, Moisés fue a orar y el Señor le dijo: ¿qué tienes en tu mano? Y él le dijo: una vara, usa la vara. Y cuando levantó esa vara, el mar Rojo se abrió. Hay momentos que nosotros tenemos que enfrentar al enemigo de tú a tú, gloria al Señor. Hay momentos que tenemos que accionar lo que Dios nos manda, pero hay momentos que es momento de orar, de clamar. Y cuando vemos esta historia, mientras había un pueblo que estaba dándole frente a los amalecitas, batallando literalmente cuerpo a cuerpo con el enemigo, había otro grupo que estaba orando, clamando. Y eso también pasa dentro del pueblo del Señor. Mientras hay unos hermanos que están pasando por una crisis, por una batalla fuerte, tal vez hay otros hermanos que en esos momentos están tranquilos, que ya pasaron ese proceso y están ahí. Entonces ahí son los que te van a ayudar a ti a clamar, a interceder, aleluya. Son los que te van a ayudar a ti, te van a dar te van a levantar las manos para que tú puedas salir airoso al otro lado y ganar esa batalla. Esto es un proceso. Los que en un momento dado están en la guerra y los otros están orando, va a llegar un momento que los que estaban en la guerra van a estar orando y van a estar intercediendo por ti, y tú eres el que vas a estar en la guerra. Gloria al Señor. O sea, amado, que nosotros tenemos que estar preparados, porque esto es una lucha continua. Tenemos momentos de refrigerio, momentos preciosos, hermosos, donde Dios nos da ese descanso, aleluya. Pero cuando se levanta el enemigo, se levanta y tenemos que aprender a hacerle frente. Gloria al que vive para siempre. No nos podemos cansar. En momentos dados nos cansamos, amados, pero ahí está el amor de Dios que nos estimula. Algo importante que hizo Hur y Aarón fue que ellos, cuando Moisés se cansó, ellos fueron y lo sentaron en una roca. La roca es tipo de Cristo, aleluya. En esta mañana te pregunto, cuando tú te sientes cansado, aleluya, cuando tú te sientes que no puedes más, ¿dónde tú te estás escondiendo? ¿Dónde tú te estás refugiando? ¿En quién tú te estás
descansar. Cristo es la roca inconmovible, aleluya. Aleluya, gloria al Señor. El pueblo de Dios, la iglesia, tiene que aprender a descansar en Cristo. Amén. Tenemos que aprender a confiar en Cristo. Tenemos que aprender a depositar todas nuestras cargas ante la presencia de Dios. Aprendamos a sentarnos, aleluya, a la presencia de Dios, para ir derramarnos, para ir, amados, aleluya, dejar todo aquello, amado, que nos está quitando la paz, aleluya, para dejarlo ante la presencia del Señor y poder seguir hacia adelante. Gloria al Señor. En medio de nuestras luchas, aleluya, descansa en Cristo. En medio de tus luchas físicas, de tus enfermedades, vamos a aprender a descansar en Cristo. La palabra dice que Cristo llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario y que por su llaga ya nosotros hemos sido curados. Amén. En medio de nuestras luchas espirituales, de las dudas que el enemigo está bombardeando en nuestra mente, aprende a descansar en Cristo, aprende a escudriñar la palabra, aleluya, aprende a hacer de la palabra, aleluya, tu ancla. En medio de las luchas económicas, aprende a descansar en el Señor. Amado, tenemos que aprender a descansar en el Señor. El pueblo de Israel no había entendido, no había aprendido a descansar en el Señor. En medio de sus necesidades, por la más mínima cosa, ellos deseaban retornar atrás y deseaban comer de lo que allí comían en Egipto. Pero se les olvidaba la aflicción por la que ellos habían atravesado. A veces se nos olvida, amado, todo lo que nosotros nos ocurrió para nosotros venir a los pies del Señor. Todas las cosas lindas que Dios ha hecho en nuestras vidas. A veces pasa tantos años que le estamos sirviendo al Señor que se nos olvida de dónde Dios nos sacó. En esta mañana aprendamos que en medio de nuestras luchas, amado, tenemos que aprender a depositar nuestras vidas en el Señor. Aprendamos a sentarnos en Cristo, que es la roca inconmovible de nuestra fe. Gloria a Dios, aleluya. Habrá momentos en nuestras vidas que lucharemos, que nos enfrentaremos a enemigos y Dios nos dará la victoria. Y qué bueno, amado, que cuando está esa victoria nos gozamos y nos regocijamos. Pero llegará momentos que la lucha será larga y veremos cómo el enemigo en muchas ocasiones está tomando ventaja. Y es en esos momentos, amados, que nosotros no nos podemos cansar, que nosotros tenemos que mantener nuestros brazos hacia arriba, hablando espiritualmente, tenemos que mantener nuestro altar, aleluya, tenemos que mantener nuestro altar abierto, confiando, dependiendo del Señor, buscando hermanos, amigos en la fe, amados, que nos ayuden, que nos sostengan las manos, porque nosotros necesitamos los unos de los otros. Jesucristo necesitó de un cirineo. Cuando iba rumbo al Calvario, llegó un momento que aquella cruz se hizo pesada y hubo un hombre, un cirineo, que tuvo que cargar aquella cruz. Y nosotros no somos mayores que Jesús. Nosotros necesitamos los unos de los otros. Así que, amado, que tengamos esa capacidad de buscar personas, amigos en la fe, hermanos creyentes en la fe, y nos podamos unir, que tengamos esa confianza, gente madura en la fe, que mira, vamos a orar por esto, vamos a interceder por esto, estoy enfrentando esta situación, mira esta condición de salud que me está quejando, quiero que me ayudes a orar, vamos a interceder, mi familia está pasando por una crisis, ayúdame a orar, ayúdame a interceder. La palabra de Dios nos dice que si dos en la tierra se pusieran de acuerdo, será hecho en los cielos, amado. Dios quiere eso de la iglesia. Dios quiere que nos unamos, aleluya, que nos levantemos las manos los unos a los otros, aleluya. Aleluya. Así que, amado, debemos estar alertas y percatarnos cuando nuestros hermanos necesitan que le levantemos los brazos. Amén, aleluya. Cuando yo me convertí al Señor, cuando había un mover lindo del Espíritu, a mí me encantaba, amado, porque el Espíritu tomaba el control y los hermanos salían de sus bancas y allá iban y le ministraban al hermano que estaba en necesidad.
No tenían que esperar que viniera el pastor, no tenían que esperar que viniera el maestro, el líder, sino que si el Espíritu lo impulsaba, aquel hermano era movido por el Espíritu y oraba por él. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, amados, que seamos sensibles a su voz y que podamos ministrarnos los unos a los otros, amados, porque tenemos el Espíritu Santo de Dios, aleluya, porque el Señor nos quiere usar para bendecir, aleluya, que así como Uri y Aarón sostuvieron las manos de Moisés, nosotros podamos sostenernos las manos los unos a los otros, aleluya, que no miremos posición, que no miremos el qué dirán, que no pensemos nada, sino que podamos ser obedientes a la voz del Señor. Es precioso, es maravilloso, amado, que cuando uno esté pasando, enfrentando una situación, venga un hermano, venga una hermanita y te diga, y venga y te dé unas palabras de aliento, haga una oración por ti. En esta semana, una hermana me dijo, yo oro 3 veces al día por ti. Ella no sabe el impacto que eso tuvo en mi vida, aleluya. Eso es precioso, amado, porque entendemos, ahí podemos ver el amor que tenemos los unos por los otros. Eso es precioso, eso es maravilloso. Ese amor lo ha depositado Dios en nuestros corazones, aleluya. Que podamos sentir la carga de nuestro hermano, eso es lo que Dios quiere, aleluya. Que nos levantemos a orar, a ministrar, a darle palabra, a abrazar, a consolar. Eso es lo que Dios quiere de su pueblo. Moisés, el pueblo de Dios, tuvo la victoria gracias a que 2 hombres, aleluya, se pusieron uno al lado del otro para levantarle los brazos a aquel líder. Necesitamos que Dios nos levante los brazos, aleluya, así que usted sea sensible a la voz del Señor y no tema. Si Dios le dirige a orar por mí, hágalo. Si Dios le da una palabra para compartirla conmigo, hágalo. No tema, yo soy un ser humano igual que usted. Si el Señor le da una palabra para su maestra de escuela bíblica, hágalo. Si le dice, mira, ve y abrázala y dile que la ama y dile esto y lo otro, hágalo, sea obediente, porque usted no sabe por el proceso que esa persona está pasando. Y si Dios quiere que le dé una palabra, es porque esa palabra es oportuna para ese momento en particular que ella está pasando, aleluya. Gloria al Señor. Sostener es no dejar caer, es soportar, resistir, es utilizar de mi fuerza para que la otra persona que necesita de mí no se rinda, no se desplome, no se derrumbe. El Señor está llamando a su iglesia para que se sostengan las manos los unos a los otros. Esta es una actitud sumamente importante para obtener las victorias en medio del pueblo. Porque, amado, si un hermano está en una lucha y no lo ayudamos y el enemigo toma ventaja y le gana, nosotros nos tiene que doler. Pues vamos a ayudarlo, vamos a sostenerle sus brazos, vamos a levantarlo en oración para que Dios lo fortalezca y le dé las herramientas que necesita, la sabiduría que necesita, aleluya, para tenerle la victoria en medio de esa crisis. Vemos que gracias a la intervención del Señor, el pueblo de Israel le ganó esa batalla a los amalecitas. Me llama la atención el versículo último, el versículo 16, que dice, y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová. Fíjense que no dice por cuanto la mano de Amalec se levantó contra los israelitas. Dice por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová. O sea que el que se mete con un hijo de Dios se está metiendo con Dios. Eso es una realidad. Y el pueblo de Egipto tuvo oprimido por tanto tiempo a Israel, pero él se pensaba que no le iba a llegar su día. Hay enemigos que se levantan y que oprimen al pueblo. Pero ¿saben una cosa? El día le va a llegar a esa gente, a esos opresores. Así como le llegó al pueblo de Egipto,
el día le va a llegar a ellos. Porque los ojos de Jehová atalayan toda la tierra. Y a veces la gente hace maldad al pueblo de Dios y se creen que Dios no está mirando. Pero Dios está mirando. Dios está mirando. Aleluya. Y amado, y tarde o temprano, en el momento de Dios, Dios va a hacer justicia a su pueblo. Y Dios hizo justicia, aleluya. Dios puso su mano y el pueblo de Israel obtuvo la victoria. Allí se levantó un estandarte, una bandera. Jehová dice, Jehová es nuestra bandera, nuestro estandarte. Jehová fue el que le dio la victoria a su pueblo. Dios es el que nos da la victoria en cada una de nuestras luchas, aleluya. A veces, amados, se nos olvida el poder que tiene nuestro Dios. En medio de los conflictos, en medio de las guerras que tenemos que enfrentar, se nos olvidan los atributos que tiene Dios. El Señor me ministraba en esta mañana eso. Se nos olvida que nuestro Dios es todopoderoso. Se nos olvida que nuestro Dios es omnisciente, que todo lo sabe. Aleluya. Se nos olvida de ese amor tan grande que Dios tiene para con su pueblo, para con la humanidad entera. Aleluya. Se nos olvida eso. Se nos olvida que Dios nos ha prometido hacer provisión para nosotros. Aleluya. Así que, amado, que en esta mañana cambiemos nuestra actitud y en medio de nuestras batallas, de nuestras situaciones, no nos desenfoquemos en el camino. Israel se desenfocó y a pesar que Dios hizo provisión para ellos, Dios no le falló al pueblo de Israel. Un camino que le tomaba a ellos atravesar ese desierto alrededor de 40 días, le costó 40 años y solamente un día por año. Y solamente entraron Josué y Caleb de esa generación que salió de Egipto. ¿Por qué? Porque fue un pueblo que era rebelde y contumaz. Amado, Dios quiere bendecirnos. Dios quiere que estemos atentos a las luchas que se levantan en nuestras vidas. Que esas luchas que se levantan no nos desenfoquen de nuestro blanco. Que esas luchas que esas luchas no nos impidan o no nos pongan un velo y olvidemos las promesas que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Que sigamos caminando hacia adelante, confiando en el Señor. Que en unos momentos va a haber más abundancia, claro que sí. Que en otros momentos va a haber escasez, amén. Pero tenemos que decir como Pablo, tenemos que aprendernos a contentarnos en la abundancia y en la escasez. En la enfermedad y en la salud tenemos que seguir sirviendo al Señor, amado. ¿Por qué? Porque lo que nos espera es excelente, es glorioso, es grandioso, aleluya. Así que en esta mañana quiero dejarlos con un texto que se encuentra en Isaías capítulo 59, versículo 19. Vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Vamos a darle un aplauso al Señor. Te invito a reflexionar en esta mañana.